Your love is in me, in my life, in every song that I sing. A continuación les ofrecemos la conferencia El hombre de hoy y la felicidad por el padre José Antonio Salles. And you want me to know all the little things that I do for love will bring peace to my heart. Your love is in me, in my life, in every song that I sing. And when I'm flying, you're the wind beneath my wings. Your love is in me. El hombre de hoy y la felicidad. Se trata de buscar ese concepto auténtico de felicidad. Hoy en día vivimos en un mundo, como veremos, que trata de comprar la felicidad. Pero al hombre moderno se le está creando un enorme vacío, que en último término veremos es un vacío que solamente se puede llenar con Dios. Vamos a comenzar con el tema de la felicidad. Mirad. El hombre en todo lo que busca, en todo lo que hace, va buscando en último término la felicidad. Y piensa en un proyecto, en una ilusión, busca la felicidad. Te dice un muchacho, yo el día que termine la carrera, ese día va a ser el día más feliz del mundo. Pero termina la carrera y tiene que volver a comenzar otra vez, a buscar un nuevo proyecto. Y se dice a sí mismo, pero si yo encontrara una muchacha y me pudiera casar, entonces sí que sería feliz. Y se casa y vuelve a comenzar de nuevo. Y Santo Tomás anotaba a propósito de esto, que el hombre no puede encontrar en este mundo nada ni nadie que sea su descanso definitivo, su felicidad perfecta. Que no puede encontrar algo que le sacie plenamente. Y que esto, dice Santo Tomás, responde al hecho de que el hombre anda buscando una felicidad infinita. Y es claro, el hombre no puede decir nunca, ya está, ya soy perfectamente feliz. Los animales no tienen este problema. Los animales, por ejemplo, pues si les damos el suficiente alimento para que puedan vivir, ya han solucionado su problema. Pero el hombre no. Los animales los podemos meter dentro de una valla. A unas vacas las podemos meter dentro de una valla, darles la satisfacción del alimento y problema solucionado. Al hombre lo ponemos dentro de una valla y se pregunta necesariamente qué hay detrás de esa valla. Busca el infinito, busca un descanso definitivo, que en este mundo realmente, aun siendo las cosas de este mundo bellas y buenas, porque Dios las ha creado, pues realmente no le pueden saciar plenamente. Hay también en el hombre, qué duda cabe, una tendencia buena a la generosidad. No lo podemos negar. Cuando se es joven, pues indudablemente pensamos en dar lo mejor de nosotros mismos. Un joven piensa en hacer una carrera para hacer bien a los demás. Un muchacho se casa pues porque quiere tener unos hijos y hacerles felices. ¿Qué duda cabe? Todos tenemos una tendencia sana y buena a la generosidad. Pero hacemos también la experiencia, en la medida en que vamos creciendo en la vida, de que nos llevamos muchas decepciones, qué duda cabe. Y, por ejemplo, pues experimentamos que una determinada amistad que teníamos, que nos hacía felices, pues nos ha decepcionado. Y eso duele, nos duele a todos. Y pensamos que, no sé, pues que un movimiento, que una empresa, que una filosofía, que una literatura, que un determinado grupo de personas nos podía, dar la oportunidad de encontrar una realización de nosotros mismos. Pero siempre, aunque nos lo digamos en secreto, siempre todos, en algún momento de la vida, nos hemos dicho esto: qué asco, todo el mundo va a lo suyo. Por lo menos lo hemos pensado, lo hemos sentido, aunque quizás no nos hemos atrevido a decirlo. Y hoy en día se corre tanto, que nos encontramos ya que muchos jóvenes, pues en medio de la juventud, han llegado ya al hastío de la vida. Cosa que no nos ocurría, por ejemplo, a mi generación.
Nuestra generación, la mía por lo menos, pues nos permitíamos soñar y nos permitíamos hacer grandes proyectos. Hoy en día te puedes encontrar con jóvenes que te dicen esto no merece la pena. Todo el mundo va a lo suyo. Yo trabajo con la juventud y te lo pueden decir con 20, con 25 años. ¿Y qué hace nuestra juventud hoy en día? ¿Qué hace el hombre de hoy? Pues hace algo que es nuevo en la historia de la humanidad, tratar de comprar la felicidad. Hoy en día tenemos posibilidades de viajes, tenemos posibilidades, nuestra juventud tiene posibilidades de fines de semana que antes nosotros no podíamos ni sospechar, posibilidades de sexo, de droga, de alcohol. Y a la juventud hoy en día se le está enseñando a comprar la felicidad. Pero claro, les va creciendo un vacío dentro de sí mismos. Un vacío que puede llegar muy pronto. Yo recuerdo que en mi juventud nosotros no podíamos comprar la diversión, la teníamos que hacer. No teníamos un duro. Y doy gracias a Dios de haber vivido en una época en la cual no teníamos ni un duro. Le doy gracias a Dios. Pero yo tenía una bicicleta. Y con esa bicicleta, yo soy de Navarra, pues con otros amigos nos recorríamos todo el Pirineo, todos los valles. Y éramos felices. La diversión la hacíamos nosotros. Yo recuerdo que nos íbamos hasta el Valle del Roncal con las bicicletas, dejábamos las bicicletas en el último pueblo, en Isaba, alquilábamos un burro, le poníamos las mochilas encima y nos metíamos en un valle al que todavía no había carretera, el Valle de Belagua. Allí nos dejaban una borda, pasábamos unos días cocinando nosotros y durmiendo encima de la paja y recorriendo todas aquellas montañas, buscando los lagos, siguiendo las huellas de los osos. Éramos felices, porque hacíamos la diversión. Y eso pues nos permitía dar lo mejor de nosotros mismos. Eso suponía una capacidad de iniciativa, de sacrificio, de lucha, de entusiasmo, de ilusión. Hoy en día los jóvenes compran, quieren comprar la diversión. ¿Y qué ocurre? Que con lo que se compra no se puede satisfacer esas necesidades, esas tendencias positivas que el hombre lleva en su corazón. Esa tendencia a la generosidad, esa tendencia a una felicidad que realmente te llene. Y están haciendo en nuestra época un hombre que, pues mirad, hoy se está hablando ya desde el punto de vista filosófico del fin de una civilización. Hay un libro que se titula El hombre light. Light en inglés, lo sabéis, significa ligero. Es el fin de una civilización. El hombre de hoy no tiene formación humanística, es un hombre pragmático, sin capacidad de síntesis. Estudia una carrera técnica que le permite comer y le permite tener dinero, pero realmente no suele tener una formación humanística. El hombre de hoy suele ser trivial, frívolo, ligero, permisivista. Hay una palabra que a mí no me gusta utilizar, que es una palabra que se utiliza hoy en día mucho, la palabra tolerancia. Prefiero hablar de respeto a la persona humana. Yo, porque soy cristiano, tengo que respetar a una persona, piense lo que piense, porque tiene una dignidad sagrada, creada por Dios en cuanto que está compuesta de cuerpo y alma. Una noche, serían las 10:30 de la noche, me viene por la calle un señor con aspecto de inmigrante, pues marroquí, más o menos, y me pregunta, ¿albergue? Yo me imaginé lógicamente que venía de fuera, estaba preguntando por el albergue que tiene la diócesis para ayudar a los que no tienen techo, y le pregunté de qué país era. Me dijo que argelino, y le conduje hasta el albergue. Un albergue, esta es una de las cosas bonitas que tiene la Iglesia, albergues, tiene muchas diócesis, donde a la gente no se le pregunta ni de qué religión es, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni en qué cree. Simplemente por el hecho de estar necesitado se le da una sopa caliente, una cena caliente y una cama, unos días al menos. Prefiero hablar de respeto a esa persona. No me gusta la palabra tolerancia porque, sabéis, hoy tolerancia significa todo vale, porque en el fondo nada es verdad. Esto es lo malo. El hombre de hoy es un hombre sin ideas claras, es superficial, indiferente.
permisivista. Estamos en la dictadura del relativismo. Nada es verdad. Hemos llegado a una situación en la que realmente, pues, hoy en día, por poner un ejemplo, muchos no creen en el más allá. Y claro, si el más allá no existe, entonces hay que ser felices en este mundo, sea como sea. Y por ello mismo estamos educando a nuestros jóvenes en el más espantoso de los egoísmos. Tienen que ser felices. Se les cumplen siempre, se les da lo que desean, incluso lo que no han pedido, lo que no desean. Tienen que ser felices, sea como sea. Y eso nos está llevando a la juventud a un espantoso egoísmo. Yo no sé si habéis oído hablar de los dinkies. Yo no los conocía, es una palabra nueva, de esas que tenemos que aprender día a día. Dinkies, leí en los periódicos hace poco, son parejas, de hecho, de jóvenes, que no se casan ni siquiera por lo civil. Y no quieren tener hijos. Quieren disfrutar de la vida. Tienen 2 buenos sueldos y entonces se dedican a disfrutar de la vida. Buenos viajes a países exóticos. Van a los buenos restaurantes. Tienen grandes vídeos. Quieren prolongar su juventud todo lo posible. Los dinkies. Nunca el hombre ha tenido una concepción así de la convivencia familiar. Nunca. Me decía un amigo mío, profesor de un instituto de una gran ciudad española, profesor de bioética, hoy los jóvenes en nuestros institutos se escandalizan mucho más por el hecho de que una señora lleve un abrigo de pieles, que se ha hecho con pieles de animales, zorros, lo que sea. Eso les produce un tremendo escándalo y se quedan indiferentes ante el hecho de que se maten miles o incluso millones de embriones humanos. No les importa lo más mínimo. Es un signo de este relativismo que estamos viviendo hoy en día. Es la era del vacío. Es un hombre que se encuentra perdido ante los interrogantes de la existencia. Es el pensamiento débil, las convicciones sin firmeza. La pregunta que nos hacemos realmente es si este hombre de hoy es feliz por este camino. Hoy incluso pues se llega a sustituir la conciencia con la estadística. Por ejemplo, si hay un problema de conciencia, un problema del aborto, por poner el ejemplo, se pregunta inmediatamente qué dice la estadística. Pues la estadística nos dice que hay una mayoría de españoles que dicen que el aborto es aceptable. Ya está, problema solucionado. La estadística sustituye a la conciencia. La ética la hemos convertido simplemente en unas reglas de urbanidad, de trato. El hombre de hoy realmente es un hombre que ha desertado de los valores trascendentales. Se han hecho tantas concesiones sobre cuestiones tan fundamentales que realmente pues hay una deserción, digámoslo así, moral en nuestra sociedad, en la cual estamos implicados todos. El hombre ciertamente de hoy puede ir de triunfador por la vida en cuanto que tiene una carrera técnica, una carrera universitaria, pero ese mismo hombre que puede triunfar con su carrera, pues le resulta cada vez más difícil llevar una vida estable en su matrimonio. Es una cultura nihilista. ¿Sabéis? Nihilismo viene de la palabra latina nihil, que significa nada. No hay valores. Hemos prescindido de Dios, pensando que nosotros podríamos construir sin Dios una serie de valores que nos permitirían vivir sin Él. Y nos hemos quedado sin valores. El hombre de hoy es un hombre sin vínculos. Es un hombre huérfano de humanidad. Y cada vez, no sé si lo sabéis, están creciendo ya entre nosotros cada vez más el número de los suicidios. Me decía una enfermera, con mucha experiencia, que en Pamplona ella calculaba que había de media un suicidio por semana. La semana pasada, me decía, encontró una madre a su hijo muerto en la cama, una sobredosis. Pero es que esa misma semana un muchacho se tiró de un 3er piso y se mató. Y la semana esa misma 2 señoras alquilaron una habitación en el hotel más alto de Pamplona, en el Iruña Park, en la 7ª planta, y se arrojaron desde ella, se suicidaron.
Y esto no sale en los periódicos porque hay miedo a que se produzca el efecto contagio, ¿no es cierto? El efecto contagio. Y se mantiene oculto. ¿Este hombre es feliz? Esa es la pregunta que nos hacemos. Lo tenemos todo desde el punto de vista material, como nunca. Somos felices. ¿Dónde está el auténtico concepto de felicidad? ¿Dónde está? Hay una rusa conversa, Tatiana Gorisheva. Era una profesora de filosofía en la Universidad de San Petersburgo. Esta mujer había sido atea toda su vida. Tiene un librito escrito, traducido al castellano, que se titula Hablar de Dios resulta peligroso, en la editorial Herder. Ya no sé si se sigue publicando, pero tuvo muchas ediciones. Tatiana Gorisheva. Esta mujer, atea, cuenta en ese libro cómo ella había practicado, estaba separada, y había practicado cinco abortos. Y tenía una amiga con la que tenía una gran confianza, y esta muchacha amiga un día se suicidó y le entró miedo. Y entonces se fue a una academia de yoga con el fin de encontrar un sistema de relajamiento. Y un día en aquella academia les dieron unas oraciones escritas en unos papelitos, pero no con el fin de que rezasen, sino simplemente con el fin de que tuvieran un medio de relajación mental. Y a ella le dieron el Padre Nuestro, no sabía ni que existía. Y leyéndolo, comprendió de golpe, bajo la acción de la gracia, la existencia de Dios como Padre y como perdón. Y buscó a alguien que le hablara de ese Dios. No podía encontrar en aquella ciudad, eran todavía los tiempos de la Rusia comunista. Y se fue a Ucrania, a un monasterio que todavía estaba en pie, con monjes, y encontró allí un monje que le habló desde el Evangelio de lo que es Dios Padre y lo que es Dios como perdón, y del sacramento de la penitencia que ella no sabía ni que existía, se confesó. Y a partir de ahí volvió a la universidad y comenzó a reunirse con un grupo de jóvenes, clandestinamente, para buscar a Dios entre todos ellos. Hasta que la policía, la KGB, entonces les descubrió. Y a esos muchachos los llevó a campos de concentración en Siberia, y a ella la expulsaron de Rusia. Y quería contar esta anécdota, que se vino a Alemania, a Frankfurt, donde tenía una amiga filósofa. Y cuando llegó en tren, su amiga le esperaba en la estación, y al salir de la estación se fijó que en el techo exterior de la estación había dos grandes M's que dominaban toda la ciudad. Y ella pensó que, lógicamente, esas dos grandes M's significarían algo importante. Y le preguntó a su amiga, ¿qué significa eso? Y le contestó su amiga, son una marca de champaña. Dice, entonces comprendí lo que es Occidente. Occidente tiene una libertad que nosotros no teníamos en Rusia. Pero la libertad de Occidente es una libertad para el champán. Ahí termina su libertad. En algo que se puede comprar. Y dicen una frase que pone los pelos de punta, prefiero haberlo perdido todo. Mis clases, mi dinero, mi patria, por haber encontrado la verdad que me puede dar la felicidad auténtica. ¿En qué consiste la felicidad? Hace ya bastantes años, en 1987, en Madrid, hubo un congreso sobre la familia. Y allí vinieron muchos personajes a dar conferencias. Y recuerdo un joven matrimonio francés, 36 años, padres de 6 hijos, cristianos. Aquel señor dijo algo que yo no quisiera olvidar nunca. Se preguntaba, ¿por qué el matrimonio hoy en día fracasa? ¿Por qué? Y dijo, pues porque no se puede dar la vida cuando no se sabe lo que es. Solamente cuando sabemos que venimos del amor y volvemos al amor después de la muerte, podemos dar lo mejor de nosotros mismos con desinterés y alegría. ¿Qué verdad es esto? Oigamos al mayor psicólogo del siglo XX, Viktor Frankl,
judío vienés. Este hombre cuenta en un libro que os lo recomiendo, creo que se sigue publicando, El hombre en búsqueda de sentido. Cuenta que él estuvo prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. Y cuando las tropas rusas liberaron aquel campo de concentración, yo salí al campo, era primavera, había hierba. Me puse de rodillas y recé. Y le di gracias a Dios por haberme liberado. Pero entonces caí yo en la cuenta de que si yo había subsistido a ese tremendo horror del campo de concentración, fue justamente porque gracias a la fe que yo tenía en Dios. Porque en ese campo de concentración otros judíos como yo morían y eran más fuertes que yo. Él en las fotografías aparece como un señor bajito. Eran más fuertes que yo, pero no tenían esperanza. Y morían porque se dejaban morir, porque no tenían esperanza. Yo me libré de la muerte porque tenía una esperanza en Dios. Y fue eso lo que me liberó. Y por eso he dedicado toda mi vida a hacer comprender desde la psicología lo que es la auténtica felicidad. Y este hombre ha escrito frases que creo que habría que escribirlas en letras de oro. Dice: el hombre necesita una razón para vivir. El hombre necesita una razón para amar. El hombre necesita una razón para sufrir. Y el hombre necesita una razón para morir. Y cuando el hombre no tiene esta razón de tipo trascendente, enferma y enferma de angustia. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad consiste en dar lo mejor de sí mismo por una causa noble. Esto es. No se puede comprar la felicidad. Es el dar lo mejor de sí mismo por una causa noble. Y como el hombre de hoy no tiene causas nobles, no puede dar lo mejor de sí mismo. Y por eso fracasa. Fracasa muchas veces en el matrimonio, fracasa en medio de la juventud. Por eso crecen los suicidios hoy en día. Porque el hombre no tiene una razón para dar lo mejor de sí mismo. Por eso no puede encontrar la verdadera felicidad. Recuerdo también, todos habéis oído hablar de San Agustín. San Agustín era un hombre muy moderno, ¿sabéis? Él también formaba parte de esos matrimonios que no se querían, esas parejas de hecho que no se querían casar. Estaba rejuntado con una muchacha de su tierra, del norte de África, pero no se quería casar con ella, ni quería tener hijos, los evitaba, dice él, en el libro de las Confesiones. Y cuenta él en ese mismo libro que el día mayor de su gloria era un gran profesor de retórica, no existían todavía las universidades, y el emperador, que entonces vivía en Milán, le invitó en aquella fecha a que le hiciera el discurso panegírico con motivo del aniversario de su entronización. Y cuando él iba acompañado de sus amigos por las calles de Milán hacia el palacio del emperador, dice: vi salir a un borracho de una callejuela cantando. Y les dije a mis amigos: ¿veis a ese borracho? ¿Queréis que os diga una cosa? Yo a ese borracho le tengo envidia, porque con unas pocas monedas ha conseguido una alegría que yo no he tenido nunca. Los dejó de piedra. Lo tenía todo, tenía fama, tenía prestigio. Y dice que envidiaba a ese pobre borracho. San Agustín se convirtió, ¿sabéis por qué? Por la gracia de Dios. Pero tenía una cosa buena, que era capaz de decirse a sí mismo la verdad. Eso no le hacía feliz, él necesitaba más. Y él dejó escrita después de su conversión una frase que se ha hecho famosa: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces mirad, ahora ya hablo como cristiano. Hasta ahora no lo había hecho. Hablo ya como cristiano. ¿Dónde está entonces, nosotros que somos cristianos, cuál es esa razón para vivir, para dar lo mejor de nosotros mismos? ¿Dónde está? Yo no preguntaría dónde está, sino quién es. Jesucristo. Jesucristo se coloca al otro lado de esas cruces
al otro lado de esos fracasos nuestros, al otro lado de esos miedos que tenemos en el corazón, al otro lado de nuestras angustias para decirnos, salta por encima de esas cruces. Dales a los demás el amor que no se merecen, pero tú entrega lo mejor de ti mismo. Si los demás no te recompensan, yo seré tu recompensa. Pero la vida tiene sentido, ¿sabéis? Porque Cristo ha vencido el pecado, el sufrimiento y la muerte. Gracias al misterio pascual de Cristo, de su muerte y de su resurrección, el pecado no tiene la última palabra si nosotros queremos, porque lo podemos dejar en manos de Cristo. El sufrimiento no tiene la última palabra. Me decía una señora, yo no puedo creer en Dios porque me ha dado un hijo subnormal, yo no puedo creer en ese Dios. Y recuerdo que yo le contesté, mire usted, señora, si ese hijo fuera subnormal durante toda la eternidad, yo tampoco creería. Pero su hijo va a ser subnormal durante unos años. Y puesto que no tiene conciencia y libertad plenas, no podrá pecar nunca. Con lo cual tiene el billete del cielo en el bolsillo. Y ese hijo suyo será feliz durante toda la eternidad en el cielo. Yo en ese Dios creo. En un Dios que ha vencido el mal, en un Dios que ha vencido el sufrimiento. En ese Dios creo. Y entonces Cristo también ha vencido la muerte. Y entonces ser cristiano significa que realmente nuestra vida, lo sabemos por Cristo, que podemos dar lo mejor de nosotros mismos, aunque los demás no nos recompensen. Eso es otra cuestión. Si a mí me preguntáis si soy feliz, os diré que sí, que soy feliz. Y si me preguntáis si tengo problemas, os diré que me sobran, empezando por la salud. Pero es que se puede tener problemas y ser feliz. Se puede sufrir y ser feliz. Se puede estar marginado y ser feliz. Esta es la cuestión. La felicidad, por lo tanto, nos llega de Cristo resucitado. Yo he vencido la muerte. Y por tanto, ya lo veremos a lo largo de estos días. Vamos a buscar a ese Cristo, vamos a buscar la verdad del cristianismo, vamos a hablar del pecado porque nos podemos permitir el lujo de hablar del pecado, no por morbo. No somos psicópatas. Nos podemos permitir el lujo de hablar del pecado porque sabemos que lo podemos dejar en manos de Dios. Y el pecado, entonces, Dios lo aniquila con su perdón. ¡Qué grande es ser cristiano! ¡Qué grande es! Mirad, me vais a permitir hacer de profeta. No soy profeta. Un tal Ratzinger fue profesor mío. Nos conocemos mucho, no digo que soy amigo de él, si dijera que soy amigo mentiría, pero fue profesor mío. Y lo conocí cuando estaba sufriendo. Era joven, un joven teólogo, había tenido un problema, un enfrentamiento con otro teólogo, Hans King, en la Universidad de Tubinga, tuvo que salir de ahí, se fue a otra universidad de menos rango, la de Regensburg, y en aquellos años la Gregoriana de Roma le invitó a dar un curso, y allí fui alumno suyo, daba el curso en alemán, y después a la salida yo le acompañaba hasta su residencia al colegio austriaco, y me hizo confidencias y vi que sufría. Cuando lo eligieron papa, yo estaba en Roma y lloré. Porque claro, si hacen papa a un individuo que se quedó solo por ser fiel a la fe, eso quiere decir que existe el Espíritu Santo. No se comprende humanamente. Pues mirad, vais a ver conversiones. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay otra luz en este mundo que la luz del cristianismo. El Islam no es luz, perdonad que sea tan claro. El Islam es una religión que puede matar en nombre de Alá. El cristianismo es la única luz que, respetando nuestra libertad, nos invita a vivir la verdad. Y no hay otra verdad. Cuando yo estudiaba existía el marxismo, el existencialismo, hoy en día ya no hay nada de eso. Y veréis las conversiones por eso, porque tenemos la suerte de vivir en la verdad. Y cuando existe la verdad,
entonces no importa el sacrificio. Esa es la felicidad. Dar lo mejor de nosotros mismos por la verdad con mayúscula. La verdad que supera el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y podemos vivir, por lo tanto, con esa generosidad en la que soñábamos cuando éramos jóvenes. Podemos vivir buscando la verdad. Ahí está. El cristianismo, mejor dicho, los cristianos tenemos muchos defectos, pero ahí está la verdad. El catecismo de la Iglesia Católica, ahí está. Acabo de ver la conversión de una muchacha ortodoxa, porque ha visto que aquí hay una coherencia y sabe que los cristianos dejamos mucho que desear y conoce pues muchas deficiencias de la Iglesia Católica, pero es una muchacha que busca la verdad y la ha encontrado y dice: lo que importa es que exista. Lo que importa es que existe y que haya gente, aunque sea poca, dispuestas a dar su vida por esa verdad. Le expliqué lo que es el papado. En la Iglesia Ortodoxa no creen en el papado, se lo expliqué y me dijo: yo quiero convertirme, lo que pasa que no le quiero hacer sufrir a mi madre. Esperaré todavía un tiempo para cuando se lo pueda decir sin hacerle sufrir. Una chica súper inteligente. Y conversiones las hay todos los días. Todos los días. A pesar de nuestros propios defectos. Pues nada más, termino aquí diciéndoos que es posible esa felicidad, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque realmente alguien que es el infinito en persona, esa verdad infinita que buscamos, está aquí, Cristo. Y por lo tanto que si vivimos de Él y vivimos para Él y vivimos para la verdad, pues entonces indudablemente podemos ser felices, dando lo mejor de nosotros mismos. Y no importa que se rían de nosotros, y no importa que nos marginan, y no importa nada. Lo que importa es que exista la verdad. Pues nada más. Your love is in me, in my life, in every song that I sing. Les hemos ofrecido la conferencia El hombre y la felicidad por el padre José Antonio Sayés. And you want me to know all the little things that I do for love.